Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy, 1 de enero, primer día de este año 2023. Una vez más agradecidos con el Señor. Dios nos da la oportunidad de comenzar hoy alabándole, exaltando su nombre, reconociéndolo como nuestro buen Dios y grande y poderoso Señor. Es un privilegio, hermanos, para mí de verdad estar aquí en esta mañana frente a ustedes, con ustedes, para ustedes. Cosa que le agradezco al Señor y el privilegio que me da también de poder predicar, de poder hablar de su palabra. Quiero enviar un saludo a mis hermanos que están reunidos en esta mañana con nosotros por medio de la redes, de la aplicación Meet, y también un saludo a nuestros hermanos que no han podido conectarse con nosotros por alguna u otro motivo, y que nos van a escuchar más adelante. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que están en los diferentes reunidos en las diferentes iglesias. También un saludo muy cariñoso desde acá de Colombia, junto con mi esposa y mis hijas. Les enviamos un saludo cariñoso y con los mejores deseos para este 2023. Que el Señor les bendiga grandemente y que nos dé salud a todos también y vida para seguirle alabando, para seguirle conociendo. Y precisamente pues por eso estamos en esta mañana hoy aquí reunidos, hermanos, porque queremos seguir conociendo de Él, queremos alabarlo, queremos bendecirlo también, y queremos agradarle, exaltar su nombre. Precisamente anteriormente estábamos alabándolo con 2 alabanzas, y pues queremos hacerlo también por medio de nuestras ofrendas. Son muchas las necesidades, hermanos, que hay en el pueblo cristiano, y no solamente en el pueblo cristiano, en todo el mundo. A nivel general son muchas las personas que pasan por dificultades, por necesidades, por enfermedades, y en ocasiones pues no tienen los medios para suplir los gastos de dichas enfermedades. Estamos llamados como iglesia para hacer obra social, para colaborar con los necesitados, y así como se suplen las necesidades de la misma iglesia, de los mismos hermanos, Dios en muchas ocasiones nos guía también y nos lleva a ayudar a personas necesitadas. Precisamente para eso es que recogemos la ofrenda domingo a domingo, y por eso pedimos a Dios en oración para que nos dé sabiduría, para que bendiga esas ofrendas que recogemos domingo a domingo, para que puedan ser usadas conforme a su voluntad. Yo quiero pedirle el favor a nuestra hermana Ángela para que por favor ore por la ofrenda. Gracias, Padre del cielo, porque estás acá presente en medio de nosotros, Señor. Te pedimos, amado Dios, que bendigas las ofrendas en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Te pedimos también, Señor, que las personas que no tienen aún un trabajo, Señor, bendígalos con un trabajo de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Gracias, Señor, por la provisión que nos has dado hasta el momento, Señor. Gracias por nuestros hermanos que están conectados, Señor, y los que no se pudieron conectar, Señor. Bendícelos, Señor, con la provisión diaria, Señor. Bendice estas ofrendas, Señor, que te las damos con todo el cariño del mundo, agradecidos por todo lo que nos das, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.
Bueno, el sermón de hoy, hermanos, está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Me gustaría que por favor lo ubicáramos. Ubíquenlo en su Biblia, por favor, para que una vez lo tengamos, podamos darle lectura unánimes. Repito, Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15. Son dos versos nada más en los cuales está basado el sermón de hoy, hermanos. Dice la palabra del Señor: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Padre Santo, ponemos en tus manos este sermón, esta palabra, Señor, que tú nos muestras por medio de el evangelista y apóstol Marcos, Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que tu Santo Espíritu nos alumbre el entendimiento y podamos comprender, Señor, qué es lo que tú quieres decirnos a través de estos versos, Señor. Ayúdanos a ser entendidos, ayúdanos a estar atentos, Señor, y que tu Santo Espíritu sea guiándonos a tu verdad, Señor. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque es tu palabra la que predicamos, Señor. Ayúdame, Señor, para hacerlo de una manera clara y sencilla y que todos podamos comprenderlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como comienza el texto, hermanos, dice que Juan, habla de Juan. La persona de Juan a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo es Juan el Bautista. Así como comienza el texto base en el verso 14, y es Juan quien vino a preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que podemos comprobarlo en la Escritura, más exactamente leyendo el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, verso 1 al 3. Dice la Escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como pueden ver, estas son unas palabras muy similares a las de nuestro Señor Jesucristo en el texto base. Verso 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Como siempre, todas las respuestas a las dudas y a las inquietudes que nos surgen a lo largo de la Escritura, en la misma Escritura nos da la respuesta, hermanos. Una vez Juan es encarcelado, como dice nuestro Señor Jesucristo, allí mismo fue decapitado por manos del rey Herodes, y fue decapitado a petición de Herodías, quien era la mujer de Felipe, el hermano de Herodes. Y esto es algo que la Escritura nos muestra también más adelante. No quiero extenderlo, pero un resumen más o menos. Juan exhortaba a Herodes y le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Entonces, por el contexto vemos que Herodes estaba teniendo relaciones con la mujer de su hermano, y debido a que Juan el Bautista le decía que no era lícito, que no era correcto que él hiciera eso, por eso es que ella
anhelaba la muerte de Juan el Bautista, y precisamente a petición de ella es que Herodes le da muerte a Juan el Bautista. Con la muerte de Juan comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, predicando el evangelio del reino de Dios. Así como leemos en el verso 15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. El tema de hoy, hermanos, nos habla de tres aspectos fundamentales. Nos habla de tres doctrinas primordiales de la fe cristiana, del cristianismo. Tres doctrinas o tres enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús nos enseña a lo largo de su palabra. La primera doctrina es el reino de Dios, con cuatro subtítulos, por llamarlo así, que son: ¿qué es el reino de Dios?, que precisamente es el título del sermón de hoy. ¿Qué es el reino de Dios? Entonces tenemos por un lado el primer aspecto, que es el reino de Dios, con cuatro subtítulos, que son: ¿qué es el reino de Dios?, que lo voy a explicar brevemente cada uno. ¿Quién es el reino de Dios? ¿Cómo se establece el reino de Dios? ¿Y quién lo establece? ¿Quiénes pueden entrar en el reino de Dios y cómo pueden hacerlo? La segunda doctrina que vemos en este pasaje, en estos dos versos tan cortos pero tan significativos, es el arrepentimiento. Y la tercera es doctrina que Jesús nos enseña en este pasaje, es el creer en el evangelio, o la fe, que es lo mismo. Quiero comenzar con el primero, que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y en qué consiste? El reino de Dios es un gobierno con dos dimensiones, con dos perspectivas, una presente y una futura. La perspectiva presente nos habla de un gobierno espiritual, que es a través de la palabra. Somos gobernados por medio de la escritura revelada, por medio de la Biblia. La segunda perspectiva del gobierno de Dios, que es la futura, es el gobierno celestial, que la vamos a ver más adelante bíblicamente, luego del siguiente subpunto que voy a dar, que es en qué consiste el reino de Dios, o qué es el reino de Dios. El reino de Dios, escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 verso 17, que el reino de Dios no se trata de comida ni de bebida, dice que, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. En eso es que consiste el reino de Dios, bíblicamente, mirando cómo nos muestra Dios en su palabra. Ahora, ¿quién es el reino de Dios? Jesús, hermanos, es el reino de Dios. Y como en todo reino existe un monarca, un soberano, un rey que manda, que dictamina, que ordena y que decreta con absoluto poder, asimismo en el reino de Dios, Cristo es el Rey, como cantábamos en la alabanza al principio. Cristo es el Rey. Y esto lo vamos a ver bíblicamente. Cuando Pilato le pregunta a Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, verso 33, Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú el Rey de los judíos? Veamos qué es lo que contesta nuestro Señor Jesucristo.
en los versos 36 y 37. Vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús a la pregunta de Pilato. En el verso 33, Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y en el verso 36 y 37 Jesús contesta: respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y el verso 37 dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. En estos versos vemos, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él nos afirma y nos confirma que Él es el Rey y que para eso vino a este mundo. Más adelante vamos a ver otros pasajes que nos confirman una vez más esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo. Así que no queda lugar a la duda: Cristo es el Rey de su reino, el reino de Dios, y nos gobierna, como decía anteriormente, por medio de su palabra, la Escritura, por medio de la Biblia. Estaba pendiente por explicar el reino futuro, la perspectiva futura del reino de Dios, que es la perspectiva celestial o futura, y de eso nos habla también la Biblia, o la respuesta la tenemos en las Escrituras. Vamos a leer Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, verso 7, donde habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Aquí nos habla de un reino eterno, de un reino que no tiene fin, y ese reino es el reino de Dios, con Cristo como soberano, como Rey. Ahora en Apocalipsis encontramos también un pasaje que nos habla del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, y donde agrega también que gobernará junto con su iglesia. Apocalipsis capítulo 20, del verso 1 al 6, donde está escrito: escribe el apóstol Juan: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Verso 3: y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Verso 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 5: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Amén. Con estos 3 pasajes que acabamos de leer, tanto Apocalipsis como el profeta Isaías, como el apóstol Juan, una vez más queda demostrado que no hay lugar a la duda. Cristo, el Hijo de Dios, es el Rey. Es el Rey de su reino, del reino de Dios. Amén. Nos quedan dos subpuntos del reino de Dios y seguimos con los demás. ¿Cómo se establece y quién establece el reino de Dios? Se establece por medio de la predicación del Evangelio. Y es Dios mismo quien lo establece. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 4, del verso 42 al 44. Lucas capítulo 4, del verso 42 al 44. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Aquí nos está hablando de Cristo. Y la gente, ¿cómo lo sabemos? Por el contexto inmediato que leemos anteriormente. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Qué nos muestra esto? Que el evangelio de Dios o del reino de Dios tiene que ser predicado, como está escrito también, a toda criatura, así como lo muestra Cristo. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y asimismo Jesucristo constituyó maestros, pastores, evangelistas, para que el evangelio del reino de Dios sea predicado, sea llevado a toda criatura. Verso 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Amén. Como hemos leído, hermanos, Dios envió a nuestro Señor Jesucristo a establecer el reino de Dios, a establecer su reino en la tierra. Ahora, ¿quiénes pueden entrar en el reino de Dios y cómo es posible entrar o hacer parte de él? Cualquiera no podrá entrar en el reino de Dios. Y aunque el reino o el llamado de Dios para hacer parte del reino es para toda la humanidad, solo podrán entrar quienes cumplan con los requisitos establecidos por Dios mismo en su palabra. Y estos 2 requisitos son el punto 2 y 3 de los que voy a hablar enseguida, que los vemos en el pasaje base. Segundo punto, el arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento, hermanos, es una enseñanza, es una doctrina fundamental enseñada por nuestro Señor Jesucristo, y no solo por Él. Dios nos insta o nos ha exhortado al arrepentimiento a través de, o nos ha llamado al arrepentimiento, y es algo que podemos comprobar no solamente en este pasaje base, sino que a lo largo de toda la Escritura, a lo largo de el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios llama al arrepentimiento a la humanidad por medio de sus profetas, por medio de sus apóstoles, etc. Es un llamado que Dios nos hace constante al arrepentimiento, a la conversión, hermanos. Es algo que es importante porque
lo vemos plasmado en las Escrituras en muchos pasajes. Vamos a ver solo algunos pocos para tener seguridad de lo que estamos hablando, de lo que Cristo, para comprobar una vez más la doctrina que Cristo nos muestra en este pasaje base el día de hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Pueden apuntarlo, no lo busquen, yo lo leo y luego pues lo repasan en casa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Estas palabras fueron dichas por Dios al pueblo de Israel, pero son palabras que las podemos aplicar hoy a la iglesia, porque ese llamado al arrepentimiento nos lo hace Cristo, lo hacen los apóstoles a lo largo del Nuevo Testamento, porque pues no falta que alguien diga, no, pero eso es un pasaje del Antiguo Testamento y eso fue dicho únicamente al pueblo de Israel. Sí, fue dicho al pueblo de Israel, pero es aplicable también a la iglesia de Cristo. Vamos a ver otro pasaje en Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, el verso 7 o el verso 6, el verso 6 y el verso 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. La palabra impío es pecador. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos algunos pasajes también, pero solo voy a leer uno o dos para confirmar, ¿no? Hechos capítulo 17, verso 30. Para que veamos que es una doctrina bastante fundamental y bastante importante. Hechos capítulo 17, verso 30, está escrito: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, o sea, hoy, si lo leemos mañana vamos a seguir estando en presente. Algo que debemos tener en cuenta y algo importante a tener en cuenta es la gramática, los verbos que encontramos en la Biblia, y en este pasaje vemos que nos está hablando en presente, aunque este pasaje fue escrito hace más o menos en el año 65 al 70 después de Cristo. Hoy nos está hablando en presente, dice perdón. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Verso 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Versos más atrás, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 4, Hechos 3:19, tenemos otro pasaje que nos llama, que nos insta al arrepentimiento y a la conversión. Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Amén. Así que la doctrina del arrepentimiento, hermanos, son mucha cantidad, infinidad de pasajes que podríamos citar o que podemos encontrar en la Biblia, donde Dios nos exhorta, nos llama al arrepentimiento, a la conversión. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de vida, es un cambio de
estilo de vida. El arrepentimiento tiene que ver con dejar el estilo de vida que venía practicando, con dejar de darle la espalda a Dios y empezar a caminar frente a Dios. Es un giro que le damos a nuestra vida de 360 grados. Y para eso es importante la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Porque cuando el Evangelio es predicado, se le está mostrando a la persona su condición, como exponía en el sermón pasado. ¿Cuál es la condición de nosotros? Yo hablaba del pecado, y la Biblia dice que todos somos pecadores, que todos hemos pecado, que todos hemos infringido la ley de Dios. Infringir la ley de Dios es pecar. Por eso es importante el arrepentimiento, y es una de las doctrinas fundamentales que encontramos en la palabra de Dios. Tercer punto, creer en el Evangelio. El creer en el Evangelio, hermanos, es creer en la palabra de Dios, es depositar fe en Cristo, en la Escritura. La fe, según está escrito en Hebreos capítulo 11, verso 1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza es estar seguro de lo que esperamos, y la convicción de lo que no se ve, como dice la palabra, estar convencidos de que hay un Dios y que no necesitamos verlo. De hecho, la fe es creer sin ver, porque si necesitamos ver, ya no es fe. La fe es creer sin ver. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Por eso cuando el Evangelio es predicado y se escucha con fe, cuando la persona lo escucha y lo cree, viene la fe. Fe es creer a lo que está escrito, como está escrito en el Evangelio de Juan, el capítulo 7, verso 37 al 38, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La fe, hermanos, el creer en el Evangelio, el arrepentimiento, son los dos requisitos que nuestro Señor Jesucristo demanda para entrar en el reino de Dios. Cuando una persona escucha el Evangelio, lo cree, se arrepiente, lo cree y se arrepiente, las puertas del reino de Dios le son abiertas y automáticamente comienza a ser parte, entra al reino de Dios y comienza a ser parte del reino de Cristo. Ahora, a diferencia de esto, es algo importante que quiero aclarar. A diferencia de los demás reinos, donde el soberano o el monarca dictamina, manda, ordena y obliga, prácticamente obliga a sus súbditos a hacer lo que él quiere que ellos hagan. Yo quiero que ustedes sepan, hermanos, en esta mañana, o hacerles saber que, y a quienes me escuchan, que en el reino de Dios no es así. Cristo no obliga absolutamente a nadie a hacer lo que no quiera hacer. Jesús, a diferencia de los demás reyes, gobierna con amor,
gobierna con mansedumbre, gobierna con humildad, dando libertad absoluta al ser humano para que crea si así le parece o para que no crea si así no lo quiere. Y esto es algo que es bastante maravilloso, hermanos, porque la libertad que Dios nos da para creer o para no creer, para creer al Evangelio cuando lo escuchamos o para no creerlo, es algo que hace parte de los atributos de Dios, de la bondad de Dios, de hacernos libres para que creamos o no creamos, para que hagamos o no hagamos. Alguien colocaba un ejemplo cuando un soberano, un rey de la Edad Media quería algo, simplemente entraba a la casa, abría la puerta a la hora que él quisiera y nadie tenía por qué decirle que no lo hiciera, porque era soberano, era el rey y mandaba sobre todas las poblaciones que estaban a su alrededor. Y hay un pasaje de las Escrituras, hermanos, donde Jesús nos muestra su humildad, nos muestra su amor. Y ese pasaje lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, donde está escrito: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, abre su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Este es un pasaje maravilloso, hermanos, que nos muestra la humildad, la mansedumbre, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo quiero dejar en sus mentes, en su corazón, en esta mañana, algunas preguntas para reflexionar, para que a lo largo en el transcurso de la semana, las meditemos, reflexionemos en ellas. ¿Quieres ser parte o hacer parte del reino de Dios? ¿Quieres seguir siendo parte del reino de Dios? ¿O quieres hacer parte del reino tirano de Satanás, que prácticamente obliga a las personas a hacer esto, aquello o lo otro? Como miembro del reino de Dios, ¿estás sujeto a su gobierno? ¿Desearías realmente o quieres que Jesús te gobierne? Ya vimos anteriormente que para ser parte del reino de Dios solamente debemos cumplir con dos requisitos, solamente dos requisitos, dos demandas que Dios mismo nos hace, los cuales son arrepentirnos y creer en el Evangelio, creer en la palabra de Dios, creer en lo que está escrito, sin cuestionar lo que Dios ha escrito, sin dar lugar a la duda. A lo largo de este pasaje, Jesús en esta mañana nos insta, nos exhorta y nos llama
a toda la humanidad al arrepentimiento, a la conversión. Y esto es algo que tiene mucho que ver con la celebración que el primer domingo de cada mes como creyentes, como cristianos celebramos, y es la Santa Cena. La Santa Cena es un rito en el cual conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de Jesús en el Calvario, en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo en propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. La Santa Cena es uno de los dos ritos instituidos por mismo nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, exactamente, vemos cómo en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas vemos la institución de la Cena del Señor, vemos cómo fue el preámbulo que Cristo realizó para celebrar dicha cena. Dice en el verso 7 del capítulo 22: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Antiguamente el pueblo de Israel, el pueblo judío, celebraba la Pascua con un cordero, recordando aquel cordero que Dios mandó a Moisés que sacrificara y que con su sangre pintara los dinteles de las puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte fueran protegidos sus primogénitos en Egipto. Y toda casa que no tenía el dintel pintado con la sangre del cordero, entró el ángel de la muerte y mató a todos sus primogénitos. Ese cordero que salvó a esos primogénitos es tipo y figura del cordero que iba a ser inmolado, que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Ese cordero era tipo de Cristo. Por eso es que nosotros como iglesia ya no celebramos la Pascua como la celebraba el pueblo judío, porque Cristo es nuestra Pascua. Y eso lo escribe el apóstol Pablo. Cuando cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, vio que Jesús venía, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso, como iglesia, celebramos la Pascua como la celebró Cristo con sus discípulos, con pan y vino. Ya no lo hacemos con un cordero, sacrificando un cordero sin mancha, sin arruga,
sino con vino y pan, que son los elementos que usamos, elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La invitación que Dios nos hace hoy, que Dios hace a toda su iglesia, a la Santa Cena, a celebrar la cena, es una invitación que está extendida para toda su iglesia. Es una invitación que debiera toda su iglesia participar, porque es un privilegio poder participar de ella, hermanos. Pero siempre es bueno que sigamos las instrucciones de la palabra de Dios, las recomendaciones, que sigamos las advertencias también, advertencias que encontramos en 1 Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo escribe: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, ¿qué es comer y beber, comer el pan y beber la copa indignamente? Es hacerlo sin entender, sin discernir, como escribe en el verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esa advertencia que el apóstol Pablo nos hace, donde dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, es un llamado a autoexaminarnos, hermanos, a autoexaminarnos si realmente estamos en la fe. La Santa Cena o la comunión a la que Cristo nos llama es por medio es la común unión, es un testimonio público que damos de que tenemos comunión con Dios, y que esa comunión es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del cuerpo de Cristo, que tenemos comunión con Dios. Damos testimonio público de que tenemos comunión con Dios y que tenemos comunión con nuestros hermanos. Por eso es importante que nos autoexaminemos y que le pidamos a Dios en oración para que no haya ningún estorbo en nuestro corazón que nos impida o que nos lleve a tomar la Santa Cena indignamente. Por eso yo quiero invitar a los hermanos para que por favor nos tomemos un tiempo considerable, 1 minuto, 2 minutos, y vayamos delante de Dios y le pidamos que nos muestre en qué estamos fallando, qué estorbo puede haber en mi corazón para que yo no pueda tener comunión con Dios, qué estorbo hay en mi corazón que me impida tener comunión con mis hermanos. Pidamos a Dios en oración para que nos ayude, para que no tengamos ningún sentimiento en nuestro corazón, para que en nuestro corazón no se albergue ningún sentimiento contrario a la voluntad de Dios, y que eso nos impida nuestra comunión con Dios. Cualquiera que sea nuestra falta, que haya sido nuestro pecado, cualquier ley que hayamos infringido de Dios,
La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, porque Él es el único que tiene poder para perdonar pecados, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Es una promesa de Dios que está ahí para todo aquel que se acerque a Dios con un corazón arrepentido, con un corazón humilde, con un corazón humillado. Porque el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado, dice la Escritura. Yo los invito, hermanos, para que por favor cerremos nuestros ojos y vayamos delante de Dios y hagamos un examen de conciencia. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo es nuestra relación con nuestros hermanos? Y si en algo estamos fallando, pidamos a Dios ahora mismo, en este momento, que nos perdone y que nos ayude a ponernos en paz con las personas con las que hayamos tenido desacuerdos, desavenencias. Oremos, hermanos. Examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad, Señor. Perdónanos, Señor, porque aun cuando sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos, Señor. Perdónanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo, y ayúdanos a corregirlo, a enmendarlo, Señor. Queremos tener comunión contigo, Señor. Deseamos que nuestra comunión contigo sea perfecta, Señor. Ayúdanos a quitar todo estorbo, Señor, que nos lo impida, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Como decía anteriormente, los elementos que usamos son el pan y el vino. Los repartimos, por favor. Antes de seguir con este acto, quisiera orar por los elementos. Padre Santo, te damos gracias por este pan, Señor, símbolo de tu cuerpo molido en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Gracias por este vino, Señor, símbolo de tu sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos el vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Como cristianos, en la celebración de la Santa Cena, anunciamos su muerte, recordamos su muerte, conmemoramos su muerte y anunciamos su regreso. Y por eso somos cristianos, hermanos, porque Cristo resucitó. Vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Amén. Demos gracias a Dios, hermanos, por este momento, por esta celebración que el Señor nos permite, de la cual el Señor nos permite participar. Si alguno de nuestros hermanos quiere dar gracias, adelante. Padre, te doy gracias por el santo, por la nueva oportunidad que me has dado, Señor, estar en tu presencia, Señor, conmemorando este momento tan memorable, Señor, recordando tu muerte, Señor, tu resurrección, Padre. Te doy gracias, Señor, por la misericordia que has tenido, Padre Santo, en mi vida, Señor, porque me has restaurado nuevamente, porque has glorificado mi vida, Señor, te has glorificado en mi familia, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo nos ha salvado, Señor, del pecado, Señor, nos ha limpiado, Señor, con su sangre, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, porque estamos aquí reunidos nuevamente, Padre Santo, en este día tan especial, Señor. Gracias por el pastor Jaime, Señor, por su familia, Señor. Bendícenos a todos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por mi esposa, por mi hija, porque hemos estado unidos, Señor, en esta situación que hemos vivido en este tiempo, Padre Santo. Gracias a ti porque nos has dado la fuerza, la fortaleza, Señor, para estar aquí de pie nuevamente, Padre Santo, y estar aquí en tu presencia nuevamente, Señor. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, bendice al pastor Jaime, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere dar gracias? Mi Dios, te agradecemos infinitamente la compañía que nos das, mi Dios, estás siempre con nosotros, el aliento que nos das día a día para continuar, mi Dios. Por la salud te agradecemos, Padre Santo, por los hermanos, por la iglesia, por los pastores, mi Dios. Padre Santo, que en este año se haga conforme a tu voluntad de nosotros, lo que más deseamos, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, agradeciéndote por tu Hijo, porque lo enviaste al mundo en redención, para que nosotros tengamos la posibilidad de entrar a tu reino. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Definitivamente, hermanos, no hay palabras que expresen la grandeza de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Yo quiero agradecerle, Señor, en esta mañana también por la obra de Cristo en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y camino al Calvario no pronunció palabra, sino que soportó el escarnio, la humillación,
el desprecio por amor a cada uno de nosotros. Y tomó el lugar que cada uno de nosotros merecíamos por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra rebelión. Para así poder reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos, amados hermanos. Deseo de todo corazón que la palabra que Dios nos ha mostrado el día de hoy se quede escrita en nuestra alma, en nuestro corazón, y que la meditemos, la reflexionemos en ella en el transcurso de la semana, y que cumpla el propósito con el que Dios la ha enviado a nuestros corazones. Que sea para restaurarnos, para cambiarnos, para hacernos mejores, no mejores que los demás, sino mejores en nuestras actitudes, mejores en nuestras acciones. Ahorita que terminó un año y que comenzamos un nuevo año, es un nuevo libro que está vacío y que nosotros mismos vamos a empezar a escribirlo. Hagámoslo de la mano de Dios, hermanos. Hagámoslo con la ayuda del Señor. Pidamos a Dios su aprobación, su consejo, su ayuda, su guía en cada una de las decisiones que vayamos a tomar, hermanos. Dios los bendiga. Un saludo cariñoso desde Iglesia Berea Sogamoso. Un abrazo.